buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por seguir con nosotros a través de TSI con estas entregas especiales que nos permiten, en el marco de la emergencia que vive Honduras y el mundo, conocer de experiencias. Hoy vamos con un enlace en directo hasta la ciudad de Nueva York. Es el centro de la epidemia en el mundo. Lastimosamente, muchos ciudadanos de diferentes nacionalidades, la mayor parte de ellos estadounidenses, algunos hondureños, se suman a la lista de decesos. Hoy nos acompaña un destacado profesional de las ciencias médicas de los Estados Unidos con sangre hondureña, que está al frente de la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos en uno de los hospitales que atiende con prioridad pacientes COVID en el Bronx, Nueva York. Doctor Howard Doyle, un gusto saludarle, doctor, y que esté con nosotros para compartir de experiencias de una larga carrera profesional suya que le permite hablar con autoridad de lo que está pasando en la Gran Manzana. Buenas noches, doctor, un gusto saludarlo aquí desde Tegucigalpa. Buenas noches, el placer es todo mío. ¿Cómo han sido estos días? ¿Cómo están las actividades allá en el hospital donde usted tiene responsabilidad en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos? Ayer un amigo mío que vive en Buenos Aires, un médico que vive en Buenos Aires, trabajamos juntos cuando yo estaba en Pittsburgh, me preguntó cómo están las cosas. Que él había leído que la situación en Nueva York estaba mejorando. Y yo le dije que efectivamente la situación en Nueva York está mejorando. Hemos pasado de una situación apocalíptica a una situación infernal. Así que ha habido mejoría, pero todavía es muy difícil. Es extremadamente difícil. ¿Cómo han enfrentado ustedes, que están en primera línea, doctor, la situación que vive la ciudad de Nueva York en este momento? Lo que nosotros hemos hecho en el centro médico donde yo trabajo es esencialmente convertir la mayor parte del hospital en una unidad de cuidado intensivo. Tenemos las unidades de cuidado intensivo que teníamos antes de esta crisis y hemos organizado sobre la marcha en un periodo de 2 semanas la creación de unidades de cuidado intensivo en los pisos donde se atendían los pacientes en forma regular. Y hemos reclutado médicos que su especialidad no es cuidado intensivo, anestesiólogos, especialistas en otorrinolaringología, cirujanos, en fin, todo médico que pueda de una manera u otra ayudarnos a atender estos pacientes, los hemos reclutado para que nos vengan a ayudar. En este momento, más de la mitad de las camas del hospital donde yo trabajo se han convertido en camas de cuidado intensivo. ¿Cuál es el momento más difícil que les ha tocado enfrentar? Porque ahora los relatos y las experiencias son claves para verlas desde otras naciones donde el impacto no se ha registrado de la manera que sí ha afectado a una salud en cuanto a atención se refiere de primer mundo, que no tiene nada que ver con las estructuras sanitarias nuestras, que usted muy bien las conoce, doctor Howard. Mire, déjeme le cuento una historia. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para mí? El momento más difícil para mí fue cuando tuve que llamar a una mujer para decirle que iba a trasladar a su madre de mi unidad de cuidado intensivo al piso, que la iba a trasladar todavía con el ventilador, todavía necesitando diálisis,
todavía necesitando medicina para mantenerle la presión arterial. Y la razón por la cual yo había tomado esa decisión es porque era mi opinión profesional que su madre no iba a sobrevivir. Y nosotros teníamos la obligación de darle la cama que su madre estaba ocupando en ese momento a otro paciente, un paciente que tuviera más probabilidades de sobrevivir. Así se lo dije muy honestamente. Y ella lo entendió, la hija lo entendió. Porque todos sabemos en Nueva York que estamos pasando por una crisis sin precedente, por lo menos en la memoria de las personas que están vivas. Y yo transferí a esa mujer al piso y la mañana siguiente un colega mío me dijo que él había estado en el piso donde yo había trasladado a esa paciente, estaba intubando de emergencia a otro paciente y cuando él estaba en medio de la intubación, una enfermera vino y dijo que la paciente en el cuarto siguiente estaba muerta. Era la paciente que yo transferí el día anterior. Ese ha sido el momento más difícil de mi carrera. Y momentos como ese los estamos viviendo todos los días. Estamos teniendo que decidir a quién tratar, porque no tenemos los recursos para tratar a todos. Y esto, doctor Howard, es oportuno que con toda su larga experiencia en la actividad médico-quirúrgica la comparta con nosotros, sobre todo porque los recursos que ustedes tienen son totalmente diferentes a los que tiene el sistema sanitario nuestro. Y se espera, de acuerdo a los datos que manejan los especialistas en Honduras, que en los próximos días vamos a entrar a esa etapa crítica en el país de ascenso en el número de casos. Nueva York de pronto puede ir ya entrando al aplanamiento del cual hablan ustedes los especialistas. ¿Cómo se debe actuar por nuestra sociedad, por la población de nuestro país, para no entrar a esos niveles críticos que la primera economía de la Tierra ha enfrentado en la ciudad de Nueva York? En primer lugar, déjenme enfatizar que si nos pasó a nosotros, les va a pasar a ustedes. Nosotros no estábamos listos. A nosotros esto nos tomó por sorpresa. Y si a uno lo toma por sorpresa es muy tarde. ¿Qué es lo que debe hacer Honduras? ¿Qué es lo que deben hacer los hondureños? Lo que no hicimos nosotros, que fue tomar esto en serio, que viene es muy difícil y que no se puede detener. Y que la única forma de modificar la historia natural de esta pandemia, la historia natural de esta pandemia en cada región, en cada país, es que cada ciudadano haga su parte. Y cuando digo eso me refiero al distanciamiento social, al uso de máscaras. Tomen esto en serio, porque a pesar de lo que se dice en el internet en estos momentos, que esto no es cierto, que en fin, no, esto es cierto. Y el que no crea, que venga y me visite y que me acompañe por un día. Y yo le voy a garantizar a esa persona que él va a entender que esto es cierto. Esto es una tragedia, esto es una crisis, esto es algo que no se ha visto en mucho tiempo. Y va a golpear a Honduras muy duro, como nos ha golpeado a nosotros. Si nosotros estamos de rodillas, y estamos de rodillas en Nueva York, déjenme enfatizar eso. Imagínense en otros lugares donde no estén tan avanzados, donde no tengan los recursos y donde no hayan tomado esto en serio desde el principio.
Doctor, con todo esto que usted nos relata y que vive a diario en el Bronx, Nueva York, han tomado ya las medidas, sobre todo el estadounidense, el anglo, que no es muy dado a utilizar las mascarillas y a tener todo el cuidado del caso, porque ya algunas economías de estados de la Unión Americana han planteado y están abriendo, no en la dimensión de quizás el mes de diciembre, por citar un tiempo hacia atrás, pero ya van a entrar en actividad de protegerse, de tener todas las medidas de bioseguridad que ustedes nos están recomendando para evitar que se vuelva a entrar en esa etapa apocalíptica a la cual usted hizo referencia. Desafortunadamente, esto se ha mezclado en Estados Unidos, esto se ha mezclado mucho con política. Hay una división ideológica en el país y los estados que están en este momento contemplando o implementando el abrir la economía, lo están haciendo por razones ideológicas, porque desde el punto de vista de salud pública, nosotros todavía no tenemos las condiciones para hacerlo. Yo creo que estados como Georgia, el gobernador anunció ayer que iba a empezar a abrir el estado, están cometiendo un error muy grave y el tiempo lo dirá. Pero todos los epidemiólogos, las autoridades en la materia, nos están diciendo que todavía no estamos listos, todavía no existen las condiciones para nosotros abrir la economía. Yo entiendo la razón por la cual quieren abrir la economía. Hay mucho sufrimiento porque la economía está cerrada. Hay 26 millones de desempleados en las últimas 3 semanas. Pero con este virus no se juega, con este virus no se negocia. Este virus es el que da la pauta, este virus es el que determina. Desafortunadamente en Estados Unidos estamos jugando esto con política. Está con nosotros esta noche directamente desde Nueva York, en los Estados Unidos, el médico y científico hondureño Howard Doyle. Una pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Howard Doyle. Doctor, a nivel de la ciencia médica en Estados Unidos, ¿qué tanto ha complicado el tratamiento del virus? Porque se habla de una cepa diferente a la que en principio se registró en China, luego con alta tasa de mortalidad en Europa, sobre todo Italia y España, a la que están ustedes enfrentando y luchando a diario en el estado de Nueva York. Bueno, en primer lugar, hay mucha diferencia desde el punto de vista de los resultados, la mortalidad, las complicaciones. Cuando usted estudia los datos que vienen de China, los datos que vienen de Italia, de España y especialmente de Alemania. Italia obviamente ha sido golpeada durísimamente, España lo mismo, pero Alemania no. ¿Y cuál es la diferencia? Obviamente que todo esto es especulación porque todavía es muy temprano, pero una de las diferencias es que Alemania tomó esto en serio desde un principio, mientras que Italia, España e incluso Francia se demoraron en tomar las medidas del caso. Lo mismo pasó con Estados Unidos. Usted compara la situación con Corea del Sur, con Taiwán, donde la mortalidad y el número de casos ha sido bajo. ¿Cuál es la diferencia? Ellos tomaron las medidas del caso desde el principio. El distanciamiento social. Son medidas que ya se conocen, el distanciamiento social se conoce por siglos. Desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista, digamos, de los medicamentos, ha habido mucha prensa, ha habido mucha publicidad a la hidroxicloroquina, y eso ha sido, desafortunadamente, eso es irresponsable. Las personas que están recomendando la hidroxicloroquina lo están recomendando sin ninguna evidencia científica sólida.
Nosotros, donde yo trabajo, no damos ya hidroxicloroquina. Yo no le doy hidroxicloroquina a nadie. Vamos a ser parte de un estudio grande, uh, dándole hidroxicloroquina o placebo a los pacientes y vamos a ver qué tanto hace la hidroxicloroquina. Pero en este momento yo no le recomiendo hidroxicloroquina a nadie y yo no la tomo. Es así. El remdesivir, es posible que el remdesivir sea eficaz, pero todavía no sabemos, todavía no tenemos datos de estudios formales controlados, tenemos datos de estudios informales donde se les da remdesivir a los pacientes en forma compasiva, porque no hay nada más que hacer. Esos estudios no son buenos para formar una opinión de qué tan eficaz es el remdesivir. En suma, en resumen, en este momento no tenemos evidencia científica sólida de ningún medicamento que sea eficaz contra este virus. Esa es la situación actual. Y ante esa avalancha que tienen los hospitales neoyorquinos, doctor, ¿cómo los están tratando? ¿Cuál es la recomendación que el equipo médico que está a diario tratando diferentes niveles de la enfermedad en los pacientes, cómo han logrado recuperarlos? ¿Qué puntos han logrado identificar terminan siendo básicos para salvar la vida de ese paciente? Sí. Esto es lo que hemos aprendido, esto es lo que yo he aprendido en las últimas semanas. La mayoría de la gente que se infecta con este virus es o asintomática o tiene una enfermedad leve. Un porcentaje pequeño, quizá el 20% de esos pacientes que tienen que ser hospitalizados, un porcentaje todavía menor, digamos el 10%, tienen que ser ingresados a unidad de cuidado intensivo porque tienen por lo menos falla respiratoria. Esos son los pacientes que me llegan a mí. A mí me llegan pacientes que están intubados, que necesitan el respirador, tienen falla respiratoria. Los pacientes que solamente tienen falla respiratoria, no tienen ningún otro órgano afectado, la gran mayoría de esos pacientes se van a recuperar. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que si usted se enferma, usted va a estar enfermo durante, digamos, 5 a 7 días, digamos una semana, durante el cual va a estar bastante enfermo. Usted se va a sentir bien mal. Al final de ese periodo, de 5 a 7 días, algo sucede que no entendemos todavía. Y unos pacientes, la mayoría de esos pacientes, se van a recuperar. Los otros, sin embargo, se van a empeorar. De los pacientes que se empeoren, los que solamente tienen falla respiratoria, lo más probable es que se van a recuperar. A los pacientes que empiezan a desarrollar falla renal, que necesitan medicina porque la presión arterial está muy baja, en fin. Los pacientes que desarrollan falla orgánica múltiple, la mayoría van a morir. Y no hay nada que nosotros podamos hacer. Nosotros hacemos algo, nosotros anticoagulamos a algunos pacientes porque obviamente están formando coágulos. Nosotros los ponemos en el ventilador. Nosotros hacemos lo que hemos estado haciendo todos estos años, ayudándole a los pacientes. Mire, yo describo, a veces la gente me pregunta, ¿qué es lo que hago yo en la unidad de cuidado intensivo? Y lo que yo hago en la unidad de cuidado intensivo es comprarle tiempo al paciente. Mi trabajo es comprarle tiempo. Si le fallan los pulmones, lo ayudo a respirar. Si la presión arterial baja, se la subo. Si los riñones no funcionan, lo dializo. En fin, mientras el cuerpo se recupera. Eso es lo que estamos haciendo. Los pacientes que se recuperan, los pacientes a los que yo les puedo sacar el tubo, los pacientes a los que yo los mando a la casa, esos fueron pacientes a los cuales yo le pude comprar suficiente tiempo como para que se recuperaran. Porque yo no sé qué hacer
para modificar el curso de la enfermedad. Y quien quiera que le diga que sabe qué hacer para comprar el curso, para cambiar el curso de la enfermedad, no sabe de lo que está hablando. Doctor, y estos pacientes ya en estado grave que usted le ha tocado atender y que a diario pues está luchando para su recuperación, háblenos de las edades, porque el comportamiento que registramos, y vuelvo al inicio de Wuhan en China, era que la afectación era para los adultos mayores. Ya este comportamiento o este cuadro estadístico de Asia cambió en Europa y se modificó en América. ¿Qué experiencia tiene usted? ¿Qué edades son las que finalmente están registrando en esa unidad crítica que está bajo su responsabilidad? Mire, hasta cierto punto eso todavía se mantiene. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que entre mayor es la edad del paciente, mayor es el riesgo del paciente no va a sobrevivir. Eso todavía se mantiene. Sin embargo, yo le voy a decir que hoy por hoy, aproximadamente el 60% de los pacientes en mi unidad tienen edades de 40 a 60 años. Y hemos tenido una tragedia. Hace 3 semanas, un paciente de 21 años murió en mi unidad. O sea, esa idea de que esto solamente mata a los viejos, no es cierto. También los jóvenes. Y nosotros estamos observando tasas de complicaciones, especialmente en falla renal, que son mayores que las que han descrito los científicos chinos. Eso que las poblaciones que nosotros estamos atendiendo son diferentes. Nosotros atendemos en el Bronx una población pobre, una población que tiene muchas complicaciones, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene hiperlipidemia. La diabetes, por ejemplo, es un factor de riesgo muy alto. Hace una gran diferencia si el paciente tiene diabetes a que no la tenga. Hace una gran diferencia si el paciente tiene enfermedad hepática a que no la tenga. Y como nosotros atendemos una población en el Bronx, que es una población que no tiene asistencia médica como digamos la gente en Manhattan, que tiene seguro, es posible que esa sea una de las razones por las cuales nosotros vemos más complicaciones y vemos una tasa de mortalidad quizá más alta. Ahí en el hospital donde usted presta sus servicios médicos, doctor Howard, la mayor parte en el Bronx hay mucho latino. ¿Es la cantidad mayor de atención? Sí, mucho puertorriqueño, mucho centroamericano, mexicano, mucho latino. ¿Ha atendido compatriotas, doctor? ¿Ha tenido esa oportunidad de interactuar y lograr recuperar hondureños? No con COVID. He atendido muchos hondureños en el pasado, pero no en este momento, no con COVID, no personalmente. Está con nosotros esta noche al banquillo directamente desde Nueva York el doctor Howard Doyle. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Howard Doyle. Doctor, el que Nueva York y New Jersey, dos estados cercanos en Estados Unidos, estén realizando la mayor cantidad de tests o pruebas rápidas y PCR, ¿qué tanto advierten ustedes está contribuyendo a identificar lugares específicos donde la pandemia sigue generando preocupación? El tema de las pruebas, el tema de los tests es un tema de gran actualidad, porque si no sabemos quién está infectado, si no sabemos cuál es la prevalencia, es difícil abrir la economía, es difícil abrir la sociedad. Todas las pruebas que nosotros hacemos son PCR.
pero hay que tener en cuenta que la prueba que nosotros usamos se estima de 20 al 30% falsos negativos. Incluso, yo estuve enfermo, usted sabe, hace un par de semanas, y pues mi prueba fue negativa. Yo me recuperé. Fue COVID, probablemente, me recuperé y estoy de vuelta en el trabajo. Va a tener que ser hasta que tengamos pruebas serológicas, cuando podamos medir anticuerpos, que vamos a poder establecer de una manera un poco más exacta cuál es la prevalencia, quién está infectado, quién se ha recuperado, en fin. En este momento eso todavía está en estado de flujo, eso todavía está en desarrollo. Y eso es diferente en diversos estados en Estados Unidos. Hay estados que tienen, como Nueva York y New Jersey, que estamos haciendo muchas pruebas per cápita. Hay otros estados que no. De ahí, doctor, ese cuidado que ya me hacía referencia se debe tener en el mismo presente, en no liberar a la población a la actividad económica. Sabemos que Estados Unidos mueve mucho su Producto Interno Bruto, de no abrir con la intención que algunos cercanos al presidente Trump han señalado que se creen sociedades inmunes. Ese es un tema muy controversial. Ese es un tema muy controversial. Nosotros, yo lo veo obviamente desde el punto de vista médico. No es que ignoro el aspecto económico. Y yo sé que el sufrimiento económico es real. El problema que nosotros estamos en este momento afrontando en Estados Unidos es que, porque las cosas en algunos lugares, incluso como Nueva York, las cosas están empezando a mejorar y la gente está muy impaciente. Estamos en riesgo de abrir la sociedad, de levantar estas medidas muy rápido. Y eso y nosotros ya sabemos lo que sucede cuando se hacen esas cosas. El experimento se hizo en 1918 con la pandemia de influenza en 1918. Fue la segunda ola de esa pandemia la que mató más gente. No la primera, sino la segunda, cuando se levantaron ciertas medidas de aislamiento. Ese es el riesgo que estamos tomando. Debe tener esa observancia clara también nuestro país. Sí, pero yo entiendo, mire, yo entiendo que es difícil. Yo entiendo, el problema es que los políticos están en una situación de no ganar. Si enchutan, pierden, y si no, también. ¿A qué me refiero? Cuando comienza esto, cuando viene el riesgo, vienen las autoridades de salud pública y dicen, los modelos predicen que si no hacemos nada, esto es lo que va a suceder. Entonces hay una gran urgencia a hacer algo. Ojalá. Si se toman medidas en ese momento, las predicciones apocalípticas que se hicieron al principio no se cumplen. Y entonces la gente dice, si ven, eran alarmistas, no era tan serio. En fin, entonces, ¿cuál es la tendencia de los políticos? La tendencia de los políticos es esperar hasta que las cosas empiezan a volverse mal para tomar medidas. El problema es que cuando uno espera hasta ese momento, ya es muy tarde. Entonces, si uno actúa al comienzo, lo acusan de ser alarmista. Si uno espera mucho, lo acusan de no haber tomado las medidas cuando lo debió haber tomado. Es una situación difícil. Yo le tengo simpatía a las autoridades. Doctor, la atención a los ciudadanos estadounidenses está clara en Nueva York, pero ¿qué de esa enorme población que está expuesta a contagiarse ahí en el estado de Nueva York, que no ha tenido hasta hoy los papeles en regla?
Le pregunto esto Sí. porque al igual que muchos, usted también ha sido inmigrante, aun y cuando tiene ya su ciudadanía estadounidense, pero se enfrenta a esa gran dificultad. Un latino, ¿cómo vive eso hoy ahí en Estados Unidos desde el ángulo profesional suyo frente a decisiones que han tomado algunos estados que al ilegal no se le atiende? Mire, yo puedo hablar de lo que yo conozco. En el hospital donde yo trabajo, no se le piden papeles a nadie. En el hospital donde yo trabajo, no se le pide seguro a nadie. Si usted llega a nuestro hospital, se le va a atender y se le va a hacer todo lo que se le puede hacer. Eso somos nosotros. Lo que hacen otros en otros estados, pues ya son ellos, ya no son cosas de las que yo quisiera hablar. Sí, doctor Doyle, ¿cómo se están protegiendo? Porque en el mundo muchos profesionales de las ciencias médicas y sus colaboradores cercanos, lastimosamente algunos de ellos se han contagiado y han muerto. En el caso de ustedes, ¿de qué forma están enfrentando esta pandemia, sobre todo por la escasez de equipos de bioseguridad que las enfrenta el mundo entero? La propia economía estadounidense, que es poderosa, ha tenido necesidades que cubrir en el área sanitaria de última hora producto del COVID-19. ¿Cómo es ese trabajo para ustedes en cuanto a insumos y equipo? Nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Si usted ve videos o fotografías de el equipo de protección personal que usan en China, que usan en Italia, que usan en Taiwán, en fin, y lo compara con el equipo de protección personal que usamos nosotros en Estados Unidos, nuestro equipo de protección personal es deficiente. Punto. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros que estamos atendiendo a estos pacientes sabemos que nos estamos exponiendo a un riesgo de contagio mayor del que tendríamos si tuviésemos equipo adecuado. Ya es una decisión personal. Nosotros entendemos que no estamos adecuadamente protegidos, pero también sentimos que es nuestro deber estar donde estamos. Y si nos enfermamos, nos enfermamos. ¿Se han llegado a reutilizar equipos, doctor Doyle? Sí, cómo no. Las máscaras se supone que las tenemos que usar solamente una vez que salimos del cuarto, desecharlas. No, las máscaras las usamos todo el día, o 2 o 3 días seguidos, depende. Se está mejorando. Tenemos más equipo. El personal del hospital que está a cargo de conseguirnos equipo de protección ha hecho un trabajo muy bueno, así que las cosas están mejor. Pero al principio sí, al principio estábamos reutilizando y todavía reutilizamos, porque no hay suficiente equipo como para hacer las cosas en la forma en que se supone que la debemos hacer. Está llegando ya en estos últimos días del mes de abril Estados Unidos, y en el caso puntual que usted conoce mucho mejor, doctor Doyle, el aplanamiento ya para entrar en una etapa mucho más manejable el estado de Nueva York en cuanto al tema de COVID. La curva se está aplanando. La curva se está aplanando. Pero déjeme leer, la analogía es la siguiente. Uno puede llegar a una planicie, digamos, la planicie de... Yo estudié en Bogotá, yo viví en Bogotá muchos años. Bogotá está en un altiplano en los Andes. La planicie de Bogotá está a 2.400 metros. Es muy diferente
llegar a una planicie que está a 2.400 metros a una planicie que está al nivel del mar. Estamos a 2.400 metros. Las cosas están aplanando, pero estamos a 2.400 metros. El doctor Howard Doyle con nosotros esta noche al banquillo. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Howard Doyle. Es un médico hondureño estadounidense con muchos años de experiencia en diferentes áreas de la medicina. Especialista en trasplantes, trasplante de hígado sobre todo. Doctor, una persona que ha sido sometida a estos procesos es de alto riesgo al contagiarse de COVID. Oh, definitivamente. Nosotros en el centro médico donde yo trabajo, los trasplantes electivos, es decir, los trasplantes de donante vivo están suspendidos. Solamente se hacen trasplantes de emergencia. Es decir, la atención plena ahora es COVID en la mayor parte de los centros médicos de Estados Unidos. Yo lo único que hago y lo único que he hecho las últimas 6 semanas es COVID. ¿Cómo han sido estas experiencias y que deseamos que comparta? Porque usted, no sé si es el único médico en el mundo que ha hecho trasplante de babuinos a humanos. Bueno, yo no fui parte del equipo quirúrgico. Yo no estaba en el quirófano durante los trasplantes. Mi papel, mi rol durante ese tiempo era el cuidado de estos pacientes en la unidad de cuidado intensivo. ¿Cómo fue eso, doctor? ¿Por qué no se continuó? Porque esos son los grandes aportes de la ciencia en el proceso de los médicos en salvar vidas. La razón por la cual no se continuó es porque la reacción inmunológica, el rechazo, era muy fuerte. La barrera de especie requería un régimen de inmunosupresión muy duro. Y después de haber hecho 2 trasplantes y haber aprendido las lecciones de esos 2 trasplantes, la decisión fue que debíamos parar porque no teníamos las herramientas en ese momento. No teníamos el conocimiento y no teníamos las herramientas desde el punto de vista de drogas inmunosupresoras como para que esto fuese exitoso. ¿Cuántos trasplantes fueron al final? De babuino a humano, solamente 2. 2, queremos decir que el babuino es una especie de monos. Es un primate subhumano. Doctor, encabezó también procesos de investigación en el tema de la hepatitis B. ¿Cómo se desarrollaron estos proyectos para la aplicación directamente aquí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en Honduras? Usted se refiere a lo que nosotros financiamos a través de Imagine. Perfecto, sí, correcto, doctor. Sí. Nuestro interés, bueno, en esa época yo estaba a cargo, yo estaba dirigiendo una ONG que estaba basada en Roma. Y el interés nuestro era la salud materno-infantil. Y por el interés que teníamos en enfermedades hepáticas, el interés que teníamos en vacunas y en hepatitis B, uno de los proyectos que nosotros hicimos fue financiar un estudio de prevalencia de hepatitis B en mujeres embarazadas en el Seguro Social. No, en el Hospital Escolar. Y también financiamos mejoramiento de la unidad de neonatos en Puerto Lempira y otros programas para mejoría de salud materna infantil en Honduras. Esos eran los proyectos en los cuales yo estuve involucrado. Fueron proyectos de investigación. Específicamente el proyecto de la hepatitis B fue un proyecto de investigación. Nosotros estábamos tratando de establecer cuál era la prevalencia
de hepatitis B crónica en mujeres embarazadas, porque era el dato que necesitábamos para saber cuál era el riesgo de la transmisión vertical de la hepatitis B. Y la formación como tal del médico, ¿a qué nivel va a pasar ahora en el mundo? Porque hoy es la primera línea de atención que se tiene en la tierra. ¿Hacia dónde va la medicina? ¿Hacia dónde va la medicina? Es una pregunta muy, muy buena. La medicina va a seguir avanzando en campos paralelos. Va a seguir avanzando en el área donde yo estoy, que es un área de alta tecnología, y va a seguir avanzando en el área de salud pública. Y como este virus nos lo está demostrando en este momento, el área donde yo estoy, el área de alta tecnología, de alta especialidad, de alta especialización, no es tan importante desde el punto de vista de la salud de una población como es la salud pública. La salud pública no es tan sexy, la salud pública no tiene los titulares que tienen estas otras áreas de la medicina, pero la salud pública es la que ha determinado que en los últimos 150 años la expectativa de vida haya avanzado de 40 a 75 años. No es gente como yo, en cuidados intensivos, que han tenido ese impacto en la salud mundial. Son los epidemiólogos. Es la gente que instala agua potable. Es la salud pública. La salud pública es donde se debe invertir, porque lo que yo hago no tiene el impacto que tiene la salud pública. Doctor Howard, el virus vino para quedarse. Hay quienes hablan, y ya usted nos exponía, de que se debe tener calma, no apresurarse en la automedicación, porque se está trabajando en encontrar una vacuna puntual para el COVID. ¿Cuánto tiempo, según las estimaciones de ustedes, los expertos, de los que están viviendo ahora en carne viva la situación que pasa en Nueva York, podemos esperar para tener esta noticia que el mundo le espera? Como usted lo dijo, este virus vino para quedarse. Este virus no se va. Este ya va a ser parte del repertorio. Va a regresar. No sabemos si va a regresar todos los años. No sabemos cuál va a ser la inmunidad, qué tanto va a durar la inmunidad en los pacientes que se han recuperado. Hay mucho todavía por entender. Pero que el virus se queda, el virus se queda. Y este va a ser otro virus más. Lo que nos va a ayudar a coexistir con este virus es la vacuna. No tanto los antivirales, aunque los antivirales van a ser útiles y son necesarios. Pero vamos a tener que esperar la vacuna. Y la vacuna, siendo realistas, 1 o 2 años. Su mensaje final, doctor, al gremio médico de nuestro país. Usted que ahora está en la batalla, por decir una palabra, una expresión ahí, intentando salvar vidas de ciudadanos en estado grave, que quiera compartir con los colegas suyos de Honduras. Yo no tengo tanto un mensaje para mis colegas, porque yo tengo confianza de que mis colegas en Honduras saben lo que están haciendo. Mi mensaje sería para la población en general. Ya usted sacó la máscara. Mi mensaje es: usen máscara. Su máscara me protege a mí, mi máscara lo protege a usted. Si todos usamos máscara, este virus se va a parar.
Doctor, muchas gracias. Mejor dicho no pudo ser. Cierre fantástico. Efectivamente, ni ensayado. Uso la máscara porque con el uso de la misma me protejo Y me protege a mí. a usted y al que está ahí en alguna actividad en cualquier sitio del país. Por ello se las recomendamos. Es nuestro escudo. Exacto. Doctor, muy amable, No. un fuerte abrazo y a seguir en esta lucha. Igualmente, cuídese. Con nosotros desde Nueva York, el médico y científico hondureño Howard Doyle. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.